Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Hijos de Dios. Hoy tenemos un invitado muy especial, en lo personal, un amigo mío, amigo de mil batallas, una persona que quiero mucho y una persona que nos va a estar contando su historia, su inspiradora historia. Ya hoy en día es una persona de éxito, pero el camino no ha sido fácil. Mi hermano, Bro, bienvenido. bro, qué Un gustazo. Es gustazo un tenerte aquí, placer. ¿verdad? Ustedes no saben, bueno, muchos sabrán, otros no saben, pero ese es mi hermano de vida también. Llevamos muchos años y países Y recorridos países. juntos. Sí. Qué Nos gustazo, conocimos hermano. allá en Panamá y En pues mira, Panamá. todo se hiló para que viniera ¿Y como dónde nos últimamente. conocimos? Entrenando, papá. Fue entrenando, Fue ¿no? entrenando En el gimnasio, en sí el es cierto. gimnasio. Sí es cierto, ¿verdad? Power Sí, Club. en el Power Sí Club. me acuerdo. Qué locura, hermano. Porque tú eras muy famoso en Panamá y yo me acuerdo que yo te conocía de la televisión y dije, Sí, mira este. Y fui, te saludé y súper buena onda, sí, así. bro. Y Y de ya ahí nos hicimos empezó. amigos hasta que vivimos juntos y todo. Vivimos juntos, llegamos a dormir en la misma cama sin nada raro. Exactamente. Hemos compartido demasiadas cosas y las que Exacto. nos quedan. Exactamente, y las que nos quedan, papá. Oye, pues un gustazo tenerte aquí. Qué gusto. La idea de, pues bueno, podcast Hijos de Dios es siempre inspirar desde las historias de vida que tenemos. Claro. En tu caso, una historia también bien inspiradora, viniendo desde abajo, saliendo de tu país y básicamente recorriendo el mundo en búsqueda de esos grandes sueños. Entonces, cuéntame un poquito cómo fueron tus inicios allá en España, tu familia, cómo fue tu infancia brevemente y luego ese momento de dejar tu país y salir en búsqueda de tus sueños. Pues la verdad es que siempre me ayudó mucho ser un niño muy soñador. Ser un niño muy soñador, ser un niño que siempre, obviamente fui bastante consentido en algún momento porque pues fui el primer primo, hijo único, entonces obviamente pues ahí estaba mi mamá siempre encima, ahí estaba mi abuelita siempre encima, estaban mis tías siempre encima. Entonces, pero sin embargo, pues obviamente siempre he venido de una familia clase normal, clase media, en la que pues hemos pasado a veces nuestros páramos en los que hemos tenido que salir adelante trabajando mi mamá, trabajando mi papá, a veces ayuda de mis abuelos, pero siempre hemos sido una familia chiquita pero muy unida. Entonces, hablando de familia, por aquí, familia, si escuchan algún sonidito, pues es que me tuve que traer al gordito, a mi niño que anda por ahí, ¿verdad, gordito? Pórtate bien, Sí, papi. por ahí, luego por ahí se asoma igual. Pero bueno, es la chamba del padre. Pero bueno, volviendo a eso, una familia chiquita, una familia muy unida, una familia que siempre nos hemos apoyado mucho. No había nadie artista en la familia, hasta que de repente pues ahora salgo yo de loco. O sea, por ejemplo, porque casi siempre uno busca el padre, la madre, ninguno tenía una beta artística. Digamos que mi mamá hizo teatro cuando era chiquita, pero no se dedicó a eso. Y mi papá siempre fue como el eterno rockero que le encantaba la música y le encantaba mucho consumir arte, pero él, pues nada que ver porque era ingeniero en electricidad, en mecánica también. Entonces nadie agarró ese camino del arte. Ok. Y de repente, pues yo de chiquito siempre era muy artístico. Siempre me encantaba disfrazarme y agarraba y iba al closet de mi abuela y me vestía de mujer o me ponía los tacones de ella y empezaba a hacerles shows a la familia cuando estábamos de fin de semana. Entonces, la verdad es que siempre me cuidaron mucho mis sueños. Yo creo, eso es algo que puedo resaltar. Me cuidaron mucho mis sueños, tuviéramos mayor alcance o menor alcance, económico, como quieras verlo, pero por lo menos siempre me educaron bien, me dieron grandes valores y me dejaron soñar. Yo creo que eso hizo la diferencia, cuando tú permites o cuidas los sueños de tu hijo, de tu hija o de la persona que quieres y lo apoyas en todas las locuras que tiene, Ujú. ¿no? Dentro de un cierto límite, Ujú. obviamente. Y creo que eso me ayudó o me iba a ayudar para lo que después iba a pasar en mi vida, Ujú. que era, pues, yo nunca me imaginé que iba a dejar mi país, no tener que dejarlo, porque fue una decisión propia, pero también la vida me llevó y el universo me llevó a ese lugar y pues entiendes que el universo, que Dios, que cada quien como le quiere llamar, Ujú. tiene un plan para uno. Ujú. Y también obviamente tú tienes que estar abierto a escuchar esas señales y tienes que tener esa percepción y esa sensibilidad de poder cerrar los ojos en algún momento, echarte un viaje interno y dejar de escuchar el ruido que la vida nos genera a veces, que nos distorsiona y a veces no nos deja saber hacia dónde vamos. Y por eso es muy bueno
yo digo que meditar, de repente cerrar los ojos, de repente cada uno como le llame, ¿no? Darse un chance, aislarte del sonido y del ruido que te genera la sociedad a veces, porque hay muchas cosas que te dan piedras en tu mochila por cosas que nos pasan, bloqueos que tenemos en nuestra vida. De repente te quieren aleccionar de que esto es así o esto es asá. Y al final sí está muy bien escuchar todo, pero sobre todo estar abierto a las opciones que la vida te va a presentar para ver hacia dónde va. Y sobre todo eso, darte tus espacios para escuchar esa voz de la conciencia que tú lo acabas de decir, que se le puede llamar la voz de Dios o conciencia, como cada uno guste, pero sí darte ese espacio para escucharte y al final tomar acción y hacerlo, porque Sí. tú puedes escuchar algo, pero al final no lo haces. Entonces, como iba encaminado con tus grandes sueños, al final tomaste acción, que no es nada fácil dejar un país. Nosotros somos inmigrantes también y es complicado. ¿Con qué edad saliste de allá de España y a dónde saliste? Pues mira, yo salí de allá a los 24 por primera vez a trabajar fuera. Estudié la carrera de artes escénicas. Terminando la carrera, pues la vida me tenía preparado otro plan. Yo no me imaginé nunca salir de mi país, pero la vida me tenía O sea, preparado. estudiaste actuación allá en España, Ajá. pero no te dedicaste a eso. No, estudio artes escénicas en Madrid, pero nunca terminé de hacer ningún casting para nada, porque termino la carrera y entonces me empiezan a llamar para hacer cosas de modelo. Y entonces poco después empiezo a ganar certámenes de modelaje y todo el rollo, y poco después me llevan a un certamen en Panamá. Entonces hago un certamen representando a España, me voy una semanita solo, y al terminar esa semana me llaman en el canal de televisión de Panamá, que tú ya conoces, y entonces cuando me dicen, me proponen trabajar con ellos. Entonces es la primera vez que se me presenta el camino de irme de España y de tomar otro camino de ir a Panamá. Pero claro, yo me quedé en shock porque yo no había pensado nunca irme de mi país. Entonces, y gracias a Dios no tenía la necesidad como tal. Entonces, pues les dije que me dieran chance de pensarlo, regreso a España, pasan unos meses de verano, yo sigo trabajando porque yo trabajaba de barman en un antro, poniendo copas. Entonces, era lo que hacía en verano cuando estaba de vacaciones de los estudios, ¿no? Ya justo había terminado la carrera. Entonces, pensándolo bien y terminando ya de trabajar en verano, digo, ¿sabes qué? Voy a tomar la opción. Porque, y si me arrepiento, no quiero arrepentirme de las cosas que no hice. Claro, porque, a ver, una cosa es inmigrar, por ejemplo, en mi caso es salir de Cuba, sí, o sea, quiero salir de aquí. Claro. Pero otra cosa es inmigrar naciendo en España, que es un buen país, tienes todas las comodidades, todos los lujos, por así decirlo, ¿no? Sí. Es más difícil salir. Es más difícil porque es una vida estable. Ajá. Y creo que mi vida me ha presentado esta otra cara de la moneda. La cara de, ok, no tienes la necesidad, pero como no tienes la necesidad, ¿qué vas a hacer? ¿Te quedas en tu zona de confort? ¿O sin tener la necesidad, decides aún así romper tu zona de confort y irte a una zona de riesgo en la que no sabes cómo va a salir? Pero ahí es donde viene la fe. Ahí es donde viene la fe y donde viene tu enfoque y donde viene tu propia escucha contigo mismo, con Dios, con el universo, donde tú te alineas, donde tú creces como alma y como ser humano, y es donde dices, ok, voy hacia donde quiero, voy hacia donde siente mi corazón, donde siente mi alma, y voy hacia el sueño que tengo, hacia lo que sé que es el legado de mi vida y sé para lo que estoy hecho y lo que cree mi corazón, que es a donde tengo que ir. Exactamente. Entonces cuando ya pues decido aceptar la propuesta y digo, no me voy a quedar con la espinita de qué hubiera pasado. Voy a hacerlo. Y también porque tenía un manager en ese momento de modelaje que también me impulsó un poquito para eso y me dijo, yo no estaba seguro todavía, por eso no había hecho nada en España, no había hecho ningún casting porque no me sentía seguro. O sea, me faltaba mucha seguridad, no me atrevía a hacer un casting todavía. ¿Qué digo? Es muy normal ya luego conocer, igual te sigues sintiendo igual siendo actor. Sí, pero me sentía, claro, todavía no había dado el paso. Creo que hay una barrera ya, aunque estudies, luego hay una barrera que tienes que romper cuando por fin te enfrentas a la industria. Uh-huh. Y enfrentarse a la industria significa trabajar o significa hacer castings. Lo mismo da, porque al final el trabajo del actor es castear. Exactamente. Entonces, ese es el rollo. Entonces, claro, yo no me atrevía a dar ese paso todavía. Había estudiado, sí, pero no me atrevía a enfrentarme a la industria aún. Entonces dije, no, quiero hacer mi máster de actuación.
tengo que regresar a la universidad para hacer el máster. Me falta preparación, ¿no? Exacto, me falta preparación, nunca uno se siente preparado. Y entonces mi manager me convence diciéndome algo muy inteligente que me dijo, vas a hacer un máster. ¿Para qué vas a hacer un máster? Mejor vete a trabajar a un canal de televisión, aunque sea chiquito como en Panamá, pero pues ya vas a hacer un gran máster trabajando. ¿Qué mejor máster hay que estar ya en un canal? No hay mejor manera de aprender que la práctica en la cancha. Exacto, que te lancen a los leones y a ver cómo sales. Y yo que siempre he sido muy descarado para eso y muy tenido desfachatez, gracias a Dios, en el buen sentido, pues me aventé siempre. De hecho, creo que una de las cosas que me ha ayudado mucho en la vida ha sido la inconsciencia. Me meto en lugares inconscientemente. ¿Pero es inconsciencia o realmente sabes y luego te metes o cómo? Pues no pienso mucho las cosas, ¿sabes? O sea, sí las pienso, pero más que pensarlas, creo que tengo un propósito muy fuerte. Y creo que ese propósito me hace darle una patada a mi mente, porque la mente todos sabemos que es la peor enemiga que podemos tener. Entonces le doy una patada a mi mente, me aferro a mi propósito, me aferro al sentido de mi vida y a lo que yo sé que amo y es lo que sé que no tengo otra opción en la vida y otro plan porque eso es lo que quiero y así me quiero morir. Entonces me aferro a eso, a mi propósito y voy a ver qué pasa y me lanzo. Y lo peor que puede pasar es que te caigas y tengas que levantarte y aprendas. Es lo peor que puede ocurrir. Y esa es la mejor manera de aprender, es como la vida enseña. Es lo mejor. ¿Cómo aprendemos a caminar? Dándote golpes y exacto, cayéndote. ¿Cómo aprendes a montar bicicleta? Igual. Y así es todo en la vida. Exactamente. Y, bueno, llegas a Panamá y no precisamente a actuar, digámoslo así. Ajá. Es más como un programa como competitivo. Sí, reality. Reality puro y duro. Yo llego y, claro, tampoco sabía. Me contratan en un canal de televisión y yo, pues genial, ¿no? Ya voy a trabajar en la tele. Pero de repente, pues me dicen que el primer proyecto, como iba a ser como exclusivo del canal, entonces me iban a usar para diferentes proyectos. Entonces el primer proyecto que me sale con ellos es un reality. Y dije, bueno, era un reality de competencia. Entonces dije, bueno, competencia, yo había sido atleta muchos años, había estado en una beca de deportistas, siempre se me ha dado bien el deporte y competir y dije, pues va. Pues vamos a darle, ¿no? Me gustó mucho, la verdad, el programa estaba padre, tenía competencias, tenía adrenalina, luego metían un poquito de, como siempre, un poco de novela, un poco de amor, un poco de peleas, de todo, pero estaba padre y como era la primera temporada y era pionero en el país y era un proyecto que lo traían de Perú o de Chile, pegó durísimo y nos volvimos muy famosos. En el país, obviamente, nos volvimos muy famosos las figuras primeras de esa temporada, de esa primera temporada. Entonces por eso luego tú me conociste y toda la gente allí era una locura salir a un centro comercial o lo que fuera, porque hasta ese momento creo que no había habido un fenómeno tan fuerte en Panamá como esa primera vez. O sea, no habían habido figuras a las que hubieran ensalzado de esa manera y hubieran explotado a nivel del país completo y que todo el país las conociera de esa manera. Creo que fue el primer proyecto que sucedió eso en Panamá. Entonces, por eso fue como un antes y un después incluso de la televisión panameña. Okay. Fue muy fuerte. Me tocó estar allá contigo en Panamá y ver ese nivel de fama ahí que todo el mundo te paraba, todo el mundo te pedía fotos, o sea, como un poco... No se puede andar con este cabrón. No, era una locura. Entonces, o sea, ¿cómo es esa experiencia? Porque entiendo que es la primera experiencia de tocar la fama en ese sentido. Sí. ¿Cómo es esa experiencia de la fama? Pues mira, bueno, ya sabes que soy de Albacete. Entonces, siempre he dicho que puede parecer una tontería, pero para mí tiene mucho peso. Creo que ser de Albacete me ha ayudado a no despegar los pies de la tierra nunca. Y mi familia, obviamente, los valores Para que que me entienda dieron. la gente, Albacete es un lugar pequeñito en España. Está considerado una ciudad, porque a nivel de infraestructura y todo es una ciudad, pero pues, es muy chiquito. Es un lugar muy pequeño que tiene 200, 300 mil habitantes. Es gente como de interior, como gente de provincia. Entonces, creo que es gente muy hospitalaria, muy cálida, noble, con mucha humildad, que te ofrecen lo que tienen. Y creo que cuando conozcas a un albaceteño, pues van a ser más o menos así, ¿no? Es la idea. Entonces yo creo que me ha ayudado mucho ser de donde soy, porque traigo obviamente esa cultura, porque traigo ese arraigo, porque también mi familia obviamente pues así me educó y me dieron esos valores.
Entonces creo que eso me ayudó mucho, ahora hablando de este tema de la fama, me ayudó mucho a nunca despegarme, porque gracias a Dios no ha sido una cosa, peco de otras cosas, eso sí, peco de, no soy perfecto obviamente, pero nunca he pecado de subirme ni de despegarme del suelo en el mal sentido. De creerte más, ¿no? Exacto, sí, de volverme mamón, como dicen Aunque aquí. yo siento que hay una energía que puede ser un aplomo, una seguridad intrínseca cuando tú empiezas a lograr ciertas cosas que no es que te sientes más que nadie, pero hay una presencia, Sí, claro. hay un movimiento diferente, hay Sí, un estar sí, diferente cuando ya sí. logras ciertas cosas en la vida. Sí, que es lo que la gente de repente percibe cuando ven a estas personas de repente exitosas, vamos a decirlo así, y dices, wow, o sea, qué energía desprende, ¿no? O cómo se siente, oh, está padre, engánchame, me gusta verlo. Y es como, ves esa seguridad que tiene la persona, ves la forma, ves la energía sobre todo que desprende, porque es como una energía que tiene la persona, ¿no? Esa vibra. Pero sin embargo no es mamonería, Ujú. no es prepotencia. La Ujú. prepotencia tiene otro Sí, es tono, otro. es diferente. Entonces no tiene nada que ver. Hay veces que la gente lo confunde, pero yo creo que la gente que lo confunde es la gente que de repente no ha entendido Ujú. Ahora sí como dicen, ¿no? No ha entendido la vibra, Ujú. como dicen ahora en los memes, No ¿no? conocen la vibra. Exacto. No, pero sí, es una cosa que cuando empiezas a vivirlo, te empiezas a dar cuenta de eso. Y no tiene nada que ver con la prepotencia. Es una seguridad que tienes, pero sobre todo es una seguridad porque creo que viene cuando sabes el valor que tienes, cuando sabes lo que tú has trabajado por algo. Por eso la preparación es tan importante. Porque cuanto más te prepares, más seguridad vas a tener de lo que tú vales, de lo que tú has hecho, de lo que te has partido el hocico y lo que has sudado y la sangre que has tenido que soltar en muchos de los momentos de tu vida. Entonces eso te empieza a llenar tu mochila de herramientas muy valiosas que te suman un valor importante a ti. Mm. Entonces tú sabes de lo que eres capaz, tú sabes lo que vales, tú sabes para lo preparado que estás y para lo que te ha preparado la vida. Y empiezas a tener esa seguridad que empiezas a desprender, porque cuando no te lo crees tú, no vas a poder. Es como, quiero vender un carro y no sé, ni siquiera me he montado en el carro, ni siquiera sé las características del carro, cómo lo vas a vender, si ni siquiera tú te lo crees, si ni siquiera a ti te gusta el carro. Entonces es conocerte hasta el aceite que lleva el carro. Es que luego se busca, pues quiero ser más seguro, pero eso no es algo que busques directamente, es algo que se desprende de algo. Uh-huh. Y en este caso, como tú lo estás diciendo, desprende muchas veces de informarte, prepararte, de obviamente conseguir Sí. ciertos logros. Y hablando de seguridad ahora, se ve que traes un buen físico, yo sé que te encanta meterle al gimnasio, hacer deporte. ¿Qué tan importante es estar bien físicamente a nivel de salud? Primariamente sí, pero también a un nivel de cómo te miras en el espejo y te ves y dices, qué bien estoy. Porque yo creo que es de las cosas, cuando nos sentimos bien con nuestro cuerpo, que más seguridad Claro. te pueden dar. Sí, totalmente. ¿Cómo lo ves? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque te digo, cada uno tiene una percepción del físico perfecto, ¿no? Uh-huh. Hay gente que le gusta, ya ves que hay personas que les gusta estar un poquito más Uh-huh. amarradas, más mamadas, como le llaman, más grandes. Hay personas que les gusta estar más secas, más rayados. Al final del Y día... hay quien le gusta a los dos. Hay quien le gusta a los dos. Hay quien le gusta tener un físico no tanto de gimnasio, pero de repente un poco más aeróbico, de repente estar un poquito más flaquito, no sé. El caso es buscar la salud, ¿no? Obviamente la salud en todos los sentidos. La salud física te va a llevar a la salud mental y viceversa también. Entonces... Pero fíjate que yo no, o sea, como cuando me pongo a pensar en voy a ir al gym, o sea, como en mi mente no busco tanto como la salud, que sé que está. Ajá. Siempre como que esta parte más como, no sé, es como una sensación, ¿sabes? Claro, pero es que también pasa mucho, antropológicamente pasa. Si nos vamos a un tema antropológico, también a la mujer le pasa, no solamente al hombre. A la mujer le sucede. La mujer ve un tipo, con todo el perdón, pero ve un tipo barrigón, no le llama tanto la atención, pero no por nada, no porque ser barrigón sea malo, sino porque antropológicamente la mujer se va a unos instintos de supervivencia, unos instintos de procrear. Entonces, ¿quién va a ser el mejor elemento para procrear a mi hijo?
obviamente voy a buscar al que esté más fuerte. ¿Por qué? Porque aparentemente, sé que a veces no tiene un sentido exacto, pero aparentemente el más fuerte va a ser el que más va a tener posibilidades de sobrevivir. Es que eso viene programado en la mente ya prehistórica, porque el que más condición tenía. Exacto. De hecho, hay una teoría que a las mujeres les gustan los hombres nalgones, porque en la época de la prehistoria, los corredores, o sea, los más rápidos, solían tener mejor formación de las nalgas, de las piernas, y ya las mujeres veían eso y decían, este es el que más comida consigue. Sí. Al final, las mujeres buscando ese tema de protección que está también hoy en día, viendo también otros temas, no solamente el físico. Sí. Pero en esa época era así y eso está intrínseco. Igual le pasa a los hombres con las mujeres. Sí. Una mujer con caderas anchas como que puede procrear mejor. Te va a dar una buena cría, como le llaman, un buen niño, una buena niña, un buen hijo. Entonces esas cosas no nos damos cuenta, por ejemplo, ¿por qué nos gustan los senos? Obviamente te gustan, ya se ha ido llevando a otro lugar erótico, pero el inicio y la realidad nace de poder amamantar bien a tu hijo. Claro. Uy, buenos senos, le va a poder dar buen alimento, ¿no? Se está poniendo raro el podcast. Cuando se está poniendo raro el podcast. Exactamente. Pero escucha, así es. Así es una realidad que hablando, obviamente, hoy ya lo erotizamos, pero si te vas a lo antropológico y a la ciencia, tiene una razón de ser. Entonces, es ese rollo. Es igual que tener abdominales. Uy, ¿por qué los abdominales son sexys? Realmente también tienen una razón. Abdominales, vientre plano, viene asociado con niveles de testosterona altos. ¿Sabes? Cuando hay testosterona elevada, la testosterona lo que hace es que disminuye la grasa y hace que sea más posible el aumento de masa muscular, magra. Y yo creo también que es el valor intrínseco que tiene algo es el costo que tiene algo. La gente sabe el costo que es tener abdominales. Sí. Que es decirle no a mucha de la comida que nos gusta, es estar súper disciplinado en el gimnasio. Es como un Ferrari. ¿Por qué el Ferrari tiene el valor intrínseco que tiene? No porque es rojo y tiene un logo amarillo con un caballo, no, es porque la gente sabe lo que cuesta obtener un Ferrari. Entonces, también yo creo que va por ahí el tema del físico. Entonces, terminando con este paréntesis que hacemos aquí. Como nos gusta. Exacto. Fluye. Sí. Estamos en Panamá, entonces. Tienes un gran éxito, una gran fama en Panamá. ¿Cómo se da ese paso a México? Entiendo que tu paso por Panamá fue muchas veces satisfactorio, entendiendo los favores que te da la fama, este tipo de cosas. Y siento que unas buenas experiencias de vida pueden venir de tu salto, dejando todo lo que ya habías construido en Panamá, dejando todo eso de al lado y de nuevamente buscando algo desde cero. Entonces, cuéntame cómo se organizó ese plan y cómo sales a México y cómo es todo ese inicio aquí en México. Pues mira, llega un momento en el que, como al segundo año y medio, tercero, mi papá fallece, porque mi papá le da un cáncer de hígado. Entonces mi papá fallece y cuando mi papá fallece, que fue una de las principales personas, mi mamá y mi papá fueron los que me dijeron, ¿por qué no estudias actuación? Ellos me dieron ese motor para yo hacer esto, para hacer lo que iba a pasar a ser mi vida. La mejor opción de mi vida, que era la actuación, que era lo que amaba hacer y yo nunca había sido consciente, pero sí lo sabía dentro de mí, ¿no? Entonces, cuando mi papá fallece uno de los pilares fundamentales de mi vida, porque era mi mejor amigo, porque yo me iba de fiesta con mi papá, porque él me propuso hacer lo que hoy soy. Entonces, fallece él y solo me quedaban dos opciones, o irme al piso y matarme y quedarme súper deprimido y regresarme a España y todo el rollo, o usar eso a mi favor, usarlo como motor y ahora sí ir a hacer lo que tenía que hacer, a conquistar la profesión de mi corazón, la profesión que él también me había apoyado tanto en que yo fuera a luchar y darle, ahora sí que luchar por los dos, darle ese gusto a él también, darle donde quiera que esté, que sé que lo podía tener de una forma diferente, pero más cerca de lo que antes lo podía tener porque estaba en España. Sé que ahora iba a estar a mi lado acompañándome, sé que iba a estar a mi lado dándome aliento en cada paso que diera. Sé que iba a estar orgulloso viéndome de cerca cada uno de los escalones que iba a ir subiendo. Entonces decido, no sé, algo en mí, siempre he sido muy propositivo en mi vida y siempre he sido muy de ver el lado
bueno de las cosas y eso es algo que agradezco todos los días a Dios y al universo. Gracias por de verdad tener esa especie de energía positiva que me caracteriza. Que a veces hasta yo me pregunto de dónde sale, pero pues lo agradezco simplemente. Mejor prefiero agradecerlo y que siga en mí esa energía toda la vida. Entonces tomo la decisión y digo, ¿sabes qué? Tengo que irme a un país donde haya una industria y donde yo sí pueda crecer. Yo no me puedo quedar aquí en Panamá. Entonces ahí ya entras tú también en la ecuación porque tomamos la decisión de comprar los vuelos a México y lanzarnos para acá sin conocer a nadie. Sin conocer a nadie en México, sin haber venido antes a México, sin saber nada. Simplemente con la creencia. Ahora sí, ya sabes tú que hacíamos visualizaciones, meditaciones, en las que queríamos un poco visualizar cómo nos iba a ir llegando, si podíamos usar esta energía positiva y esta energía de la visualización a favor de lo que íbamos a hacer y decretar y atraer. Ahora sí que la ley de la atracción y atraer que iba a ser todo como tenía que ser, pero se nos iban a abrir caminos y puertas. Ujú. Entonces es donde llega esta energía celestial, una tras otra, que cuando lo pienso me ha ido acompañando a lo largo de mi vida por muchos pasos. Y una historia que tienes que justamente ya ves qué grande iba a ser cuando tú te tomas el vuelo de Panamá a México, justamente, y uno ahí se empieza a dar cuenta de cómo son los mensajes de Dios, cómo te habla Dios. Justo en el vuelo, da la casualidad que al lado, ¿quién te tocó en el asiento de al lado? Justo llegaba yo aterrizando y al lado me toca una chava que se llama Vicky, que hoy es una buena amiga. Y entonces resulta que hablando con ella ya al final, porque no había ni hablado en todo el camino, en todo el vuelo no había hablado, y ya al final me pregunta que si era mi primera vez en México y que qué venía a hacer. Y yo le dije que era actor, que era la primera vez mía, y que era actor y que venía a trabajar, venía para quedarme. Pues, y le llamó la atención la seguridad con la que lo dije y todo, ¿no? Y me dice, wow, pues eres actor. Pues mira, mi pareja es directora de La Rosa de Guadalupe. ¿Lo conoces? Uh-huh. Y se llama Guadalupe, de hecho, la mujer. Y digo, claro que la conozco porque La Rosa de Guadalupe era mi programa Q, era el programa que me daba a mí el Q para entrar al aire en mi programa de Panamá. Porque en Panamá pues, es uno de los muchos países del mundo donde pasa La Rosa de Guadalupe. Ya saben que es mundial ya. Uh-huh. Entonces terminaba La Rosa de Guadalupe y yo en el camerino terminaba y vámonos. Me iba corriendo porque ya iba al aire. Mi programa era en vivo. O sea, que siempre la veías. Entonces siempre la veía, siempre veía La Rosa. Y entonces me sorprendió tanto que me dijera que era directora de La Rosa y yo, wow, claro que la conozco. Pues te la voy a presentar porque vino a por mí. Entonces está esperándome afuera de migración y tal. Pasamos las puertas de migración y ahí estaba la señora. Y la señora mira, es Jorge, lo acabo de conocer, es actor y tal, tal, tal. Entonces la señora me dice, se me queda mirando y súper imponente, ella seria. Y me dice la señora, te voy a ayudar. Yo, muchas gracias, sí. No, Guadalupe, pues te mando mi demo reel o te mando fotos. ¿Sabes por qué te voy a ayudar? Yo, no. Porque Vicky nunca me dice que ayude a nadie. Y si me lo está diciendo contigo es por algo. No, pues muchas gracias. No, sí, de verdad. Yo ya feliz y acto seguido agarré Wi-Fi porque no tenía ni señal. Agarré Wi-Fi, les escribo a ustedes. Entonces y llegando con ustedes es cuando les cuento todo esto, ¿no? Y a las 3 semanas yo estaba grabando en La Rosa de Guadalupe en Quarry Studios. Entonces era muy loco aprendiendo cómo se usaba el apuntador. Es muy loco cómo cuando el destino está para ti y está para ti, nada lo va a cambiar. No. Ahí Entonces, está todo perfectamente hilado. Y esa fue mi entrada a Televisa y en una de mis meditaciones en Panamá yo visualicé cómo mi primer lugar donde iba a llegar a trabajar era Televisa y efectivamente fue Televisa. O sea, es muy loco. Pero para eso tú tienes que creer y tienes que abrirte a las posibilidades y tienes que entregarte también. Y arriesgar. Sí. Porque tú dejaste ya algo muy construido. O sea, tú dejaste en Panamá algo que la gente a lo mejor lucha por tener toda una vida. Uh-huh. Fama, oportunidades, dinero, estatus. Estabas cómodo, tenías a tu pareja ya, que entiendo que también fue una de las cosas que tuviste que dejar. Claro. O sea, el universo hoy dice, este cabrón está siendo consecuente, se está arriesgando, está confiando en el plan. Ten bendición, ten bendición. Sí. Entonces, qué bonita historia. Sí. ¿Cómo sigue? O sea, ¿a dónde llegas a vivir aquí a México? Es muy loco. ¿Cómo se desarrolla?
Pero mira, te digo, al hilo de lo que estás diciendo, antes de que siga con dónde vivimos a vivir, porque ahí esto viene otra historia súper loca también y está llena también de muchas, pues, diosidencias, mejor dicho, la verdad. Resulta que lo que quería decir también es, la gente a veces se clava con tener una respuesta o un beneficio inmediato y a veces no es inmediato. En ese caso mío, tuve esa suerte de que al momento se me vio reflejado, pero en otros momentos de mi vida tardé. En otros momentos de mi vida uno diría, ay, pues mira qué suerte, aterrizando en México, pero también tienes que ver que la realidad no es esa. La realidad es que tuve que salir de mi país, en mi país no se me dio en ese momento, tampoco lo intenté, pero no era mi momento. De repente me sacan y me voy a Panamá, pero en Panamá no había podido hacer carrera como actor como tal, había hecho algunas cosas, pero la vida me había llegado a otro lugar. Entonces, la verdad, todo tiene su tiempo. Si yo me hubiera desesperado anteriormente, yo hubiera dicho, no, es que no estoy haciendo nada de actuación, es que me he ido a reality, es que no puede ser, me están mandando de reportero en la mañana. También me hubiera desesperado, me hubiera ofuscado, hubiera tirado la toalla, no hubiera abierto mis caminos a las posibilidades que a lo mejor Diosito me tenía preparadas. Entonces también hay que respirar, hay que soltar, no podemos querer controlarlo todo. Hay veces que a mí me pudo llegar en ese momento, en ese vuelo, la posibilidad de abrir las puertas de Televisa, pero podría haber no sido así, podría haber sido de otra manera y podría haberme llegado después de un mes, después de 6 meses, después de 5 años, después de 10 años. El caso es que, como tú dices, el universo te pone pruebas a veces y no te puedes enfocar en los demás. No te puedes enfocar en cómo le ha ido la historia a él o cómo le ha ido a Manuel o cómo le ha ido a Carlos, porque a cada quien le va de una manera y tiene cada quien sus procesos y sus aprendizajes. El aprendizaje que a lo mejor yo necesito tener en esta vida no es el mismo que tú. Entonces, obviamente no me puedo comparar, porque si me la paso comparándome, me voy a matar. Voy a perder mi foco, voy a estar más clavado en los demás, por ende mi meta se va a disipar. Entonces es el mayor error que podemos tener en esta vida. Es soltar las riendas, enfocarte en lo tuyo, cerrar pues el camino hacia lo que tú quieres hacer, obviamente escuchar todo, aprender muchísimo porque en ese camino van a llegar grandes maestros a tu vida y te van a enseñar y muchos van a ser ángeles que te van a guiar a ciertos lugares que a veces no están en el mismo camino, pero el camino no es recto. El camino a lo mejor te tienes que ir hacia la derecha porque ahí tenías que recoger una de las piezas importantes de tu puzzle de vida y no estaba por este camino recto. Estaba en zigzag, quizás. Entonces vas recopilando esas piezas que después, al momento no lo entiendes, pero después, cuando vas llegando a la meta o vas llegando al objetivo que tú querías, dices, claro, es que yo hoy no podría estar en este objetivo parado si no hubiera recopilado esas piezas que estaban súper lejos en otros horizontes, en otras direcciones. Pero luego vuelves, la vida te lleva a ese lugar cuando tú estás en tu propósito aferrado. Entonces eso, por un lado, porque creo que a mí nadie me lo dijo y me hubiera ayudado en algún momento que me lo dijeran, que me relajara un poco y que si en algún momento el camino se desviaba, que respirara y que aprendiera de ello, ¿no? Es que uno luego tiene un plan en la cabeza, no, yo quiero esto y yo quiero que se dé así, y tú no tienes todo el panorama. Tú solamente puedes ver hasta cierto punto. Sí. Dios, el universo, como quieran llamarlo, tiene todo el panorama y no hay nadie con más experiencia que esa energía para construir realmente a la estrella, construir el sueño. Sí. Cuando tú empiezas a hilar, en el momento en que te pasan las cosas es como que, ¿por qué? No le hallas el sentido, pero cuando llegas e hilas para atrás te das cuenta que todo fue perfectamente hilado desde súper detallado. Sí. Entonces es soltar, confiar en el proceso y seguir. Totalmente. Seguir haciendo lo tuyo. Y ¿sabes qué? Y no romantizar el proceso. Porque muchas veces queremos romantizar el proceso y queremos pensar que cuando te lleves un golpe durísimo, pues vemos a estos gurús, obviamente, en redes y todos somos seres humanos. Y a los grandes gurús, la gente a veces se frustra porque, no, es que yo lo veo a él siempre bien y lo veo con una energía positiva. Pero no, todos cuando llegamos a ese golpe, no se desmotiven. Cuando llegamos a ese golpe, la gente de repente se desmotiva, llora, no puedo más.
y no quieren aceptar eso. El problema es no aceptarlo, pero hay que aceptarlo. Es válido que llores, es válido que digas, hoy no puedo más, hoy voy a tirar la toalla, hoy no soporto más esta situación. Es válido hacerlo y tienes que aceptarlo y abrazarlo. ¿Por qué? Porque al día siguiente habrá pasado la tempestad y verás que puedes otra vez agarrar la toalla y decir, lo quiero de verdad en mi corazón, es lo que siento, es mi propósito de vida, y vuelvo a agarrar la toalla. Acepté que ayer no podía, pero hoy estoy otra vez en este rumbo y otra vez estoy luchando y otra vez acabo de recuperar energías. Entonces, no se compren la idea de que todo va a ser camino de rosas. No. Van a darse golpes muy duros, se van a quebrar, pero abracen esa situación, porque abrazar eso les va a ayudar a recuperar la energía al día siguiente o al mes siguiente para seguir en el rumbo de lo que quieren. Entonces, no romanticemos eso también, porque cuando lo romantizan, la gente dice, ay, no, es más difícil de lo que pensaba, estoy llorando, estoy sufriendo en el proceso, mejor no es lo mío. Entonces, hay que estar muy abierto también para todo eso. Pero bueno, volviendo a eso, llegamos a México, nos vamos a vivir ahí a la frontera de Iztapalapa con Iztacalco. La gente, luego, me acuerdo que en alguna ocasión de las reuniones que hacíamos, me acuerdo que a alguien le mandé la ubicación y me decía, alguien de, no sé si era de tele o algún compañero del medio, me decía, oye, está equivocada la ubicación, me está mandando Iztapalapa. Digo, no está equivocada, es que vivo aquí, ¿sabes? Entonces, es como, ¿cómo? ¿Cómo que te fuiste a vivir ahí? Pues, brother, llegamos, nadie nos avalaba, no teníamos conocidos, obviamente nos tocó rentar por un Airbnb y vimos una casa en un Airbnb económica, en una colonia que no conocíamos y bonito. Dijimos, vámonos. Y te voy a decir algo, hoy por hoy, y yo siempre lo digo y me doy golpes de pecho con la familia de Iztapalapa que tenemos y la gente que nos quiere por allá, porque te voy a decir algo, me saludan, nos hacían la comida, nos querían las vecinas, nos tenían un cariño increíble, el barrio nos apapachó increíble, y te digo algo, estaban más pendientes de nosotros que viviendo en Polanco, en Santa Fe y en los lugares que la gente conoce hoy por hoy nice. Y la verdad, esa familia hoy por hoy se preocupa todavía por nosotros más que el vecino de Mazarik, que de repente entras y ni siquiera te dice buenos días. ¿Sabes? No, ahí realmente la gente era como más, es como esto, como más barrio, ¿sabes? Como más, uno siente más el calor humano y es como que, pues, eso es lo que le gusta a uno al final, como ser humano. Total. Y yo creo que nosotros veíamos, pues estos llegaron aquí como de la nada, así como, no todo el mundo, y eso me lo he encontrado. O sea, mucha gente sí ve a la gente que migra y que está dejando todo atrás y probando lo nuevo, admiran eso. Y nosotros a lo mejor lo vemos normal, pero mucha gente sí tiene el temor de dejar México, irse a otro país de la nada, ¿sí o no? A experimentar desde cero. A la aventura. Es difícil, pero sí, sigue contando. Sí, es una locura. Bueno, al hilo de eso te voy a contar una anécdota que no sé si... igual tú ya la sabes, pero de repente me voy a adelantar un poquito en la historia. De repente entro en la casa de los famosos, que mucha gente ya sabe, y en la casa de los famosos, luego mucha gente me hizo bullying o se metía conmigo porque el güerito es español, el gachupín, ¿por qué manda saludos? Este güey manda saludos a Iztapalapa, su familia de Iztapalapa, pero ¿qué sabrá de Iztapalapa? Pero fue cierto. O sea, de hecho le mando un saludo a mi querido hermanito Nathan y a mi mami también, que por ahí siempre me apoyan en todo y viven en el centro, allí en Iztapalapa, obviamente. Y sí es cierto, lo que pasa es que la gente, pues como no le pasa a nadie y nosotros vivimos una experiencia un poco diferente, normalmente cuando vienen otros compañeros o algunos paisanos españoles, obviamente no se van a vivir a esos lugares, pero nosotros que somos bien aventureros y que nosotros vamos de la mano de Dios, nos fuimos a vivir allá y la gente no me creía, entonces luego me hicieron bullying y la gente a veces se metía conmigo cuando estaba en la casa de los famosos porque decían, este güey, ¿por qué manda por las cámaras mensajes a Iztapalapa? ¿Qué se cree que se va a ganar a la gente de Iztapalapa o qué? Y era verdad. Entonces, mucha de la gente o la gente, vecinos o gente que vivía en Iztapalapa que sí me conocían y que sí sabían que yo había estado ahí, decían, no, o sea, qué mal que le hagan eso a Jorge porque de verdad es cierto, no está mintiendo. Pero la gente pensaba que lo hacía para ganarme, no sé, votos de alguien o algo y no era así. Entonces ya con el tiempo, cuando termina todo, cuando ya pasa el tiempo, ya sabes que el tiempo siempre pone a cada uno en su lugar, en el lugar que merece. Es cuando ahora tengo, por ejemplo, gracias a Dios, lo agradezco muchísimo, a toda mi familia de redes, a todo México, que hoy por hoy la verdad me tiene un cariño increíble y me apoyan en todo muchísimo, como el año pasado en la isla. Y es porque el tiempo
les hizo ver a la gente que de verdad yo estaba diciendo la verdad, que de verdad yo así soy, que nunca mentí, nunca vendí algo que no era, pero al principio a veces a la gente le choca, porque dice, no puede ser, no puede ser así, es imposible, no puede ser tan bueno, no puede ser cierto que viviera en Iztapalapa y es güero. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser cierto? De hecho, me acuerdo, porque ¿te acuerdas del gimnasio que íbamos allá en Sí. Iztapalapa en pandemia? Sí, que sí. todos los gimnasios estaban cerrados y ahí Y había ahí- por turnos, pero ahí Sí, había abierto. al segundo piso, era un piso Estaba como clandestino. escondido. Y nosotros, yo me acuerdo que íbamos Sí. como caminando al gimnasio y la gente así nos miraba así como que, Sí. esta gente que hace aquí, ¿no? Y luego, Como que te miraban medio raro. sí, era loquísimo. Y luego me encontré ahora en Televisa. Ya ves que había otro chavo que luego lo seguía, que tenía como una cruz aquí tatuada. Varios chavos que entrenaban con nosotros allá, que tenían una cruz aquí tatuada, todos tatuados por aquí. Y luego me los he encontrado en otros eventos, o me los he encontrado por la calle, o me lo encontré a uno de ellos, me lo encontré en Televisa trabajando. Y ahora siempre hablo con él. Y él siempre me dice, yo me acuerdo cómo te decían que tú no estabas allí y te hacían bullying porque saludabas a Iztapalapa. Y yo lo sabía. A mí me daba frustración porque yo sabía que tú habías entrenado conmigo en ese gimnasio, porque tú entrenabas en el barrio. Sí. Entonces los que sí sabían que era cierto les daba coraje, pero los demás no le creían. Entonces, y qué bonito que luego la vida ha ido pudiendo darme la oportunidad de demostrarle al mundo que sí era cierto. Y entonces pone a cada uno en su lugar y por eso luego te ganas a la familia, que le digo yo que te ganas, ¿no? Que hoy tengo. Me acuerdo nosotros en pandemia buscando ideas, ¿no? Pues íbamos Sí. ahí a entrenar, no sé qué, buscando ideas de pues, cómo podemos hacer dinero ahora en Exacto. pandemia, porque sí hubieron épocas ahí que estuvimos bien apretados, güey. Sí, Bien durísimo. apretados. Hasta que tuve la suerte que me llegó Guerreros, ¿te acuerdas? Justo te iba a preguntar por esa experiencia Sí. porque me parece, incluso hay un tema ahí de manifestación, de que todo se dio. Cuéntame un poquito esa experiencia, dame el contexto, démosle el contexto a la gente. Época de pandemia, Sí. sin nada de dinero, muy pocas oportunidades Sí. en nuestra industria. ¿Cómo fue eso? Bueno, ¿tú te acuerdas que llego y empiezo a trabajar también con Telemundo y me dan 3 capítulos del Señor de los Cielos? De repente me dan 3 capítulos más de Parientes a la Fuerza y luego te acuerdas que me llaman para un callback, para un casting, que luego pasé varios callbacks, para un proyecto como un personaje estelar ya por fin en Telemundo, muy fuerte de una serie de Telemundo que iban a hacer. Y yo dije, no puede ser, llevo apenas 10, 11 meses llevábamos y ya me acababan de dar un personaje estelar, hasta que una noche, finalmente, cuando me fui a la casa, que luego me fui a vivir a la casa esta del centro, que tenía cuadros así súper raros de niños durmiendo y cosas así que me asusté mucho. Porque tú saliste varias veces, pero luego regresaste. Y luego ¿no? regresé al mismo lugar, sí. Era como un intento de venga y no se daba, y venga y no se daba. Entonces en eso viví en varias casas, otra que me tocó un sismo fuertísimo, no, unas locuras. Pero resulta que una noche me llaman a las 10, 11 de la noche y me dicen, eres tú, te quedaste con este personaje. Y era por fin mi primer estelar en una serie con el 70-80% de la serie ya de Telemundo y se me cae por la pandemia. Y fue cuando sí, yo ¿te no acuerdas? hablaba de eso, güey. ¿Te acuerdas? Y era un estelar, iba con Fabiola Guajardo yo. Y dije, ya la hice. Y de repente se cae por la pandemia y se va a la fregada ese proyecto. Y entonces me dio durísimo, me deprimí también. Fue cuando regresé allá a la casa que luego nos fuimos a vivir juntos. Tú vivías arriba y abajo. Y entonces pasé unas semanas de incertidumbre, que es lo que dices tú, en la que acababa de caer la pandemia. La pandemia me había tirado mi proyecto de serie, en el que ya tenía un personajazo estelar increíble. Y dije, ¿por qué, Dios? Y entonces me empiezo a deprimir y la pandemia nos da y no sabemos cómo sacar dinero y empezamos a pensar mil locuras. Y de repente cuando parecía perdido y cuando pensé que ya me había soltado de la mano Dios o el universo, lo que fuera que crean ustedes, me llaman de Televisa y me dicen que había un casting para un programa que se llamaba Guerreros. Y resulta que era de competencia. Yo dije, wow, yo he hecho mucha competencia en Panamá. Hice 4 temporadas del reality de Panamá y era de competencia. Entonces todo pasa por algo y empiezas a entenderlo con el tiempo. Entonces, claro, si yo no hubiera tenido la experiencia que yo tenía de Panamá de esos programas, quién sabe cómo hubiera hecho yo este casting, o seguramente no me hubiera ido lo bien que me fue. No, porque hay que tener nivel. Claro. De competencia. Tú fuiste una vez a hacer un casting. Uf.
Y en la primera prueba dijiste, bro, esto no es como se ve en la tele, esto está cabrón. En la tele se ve fácil, pero ahí, uff. Exacto, y le pasa a mucha gente, vas y es ir y volver, y son campanadas y ve y vuelve. Y hay gente que va y solamente ha hecho la ida y ya no llega. Y dices, wow, esto es diferente a lo que se ve en la televisión. En la tele se ve muy fácil, pero no es así. Entonces, cuando me proponen esto, voy y digo, bueno, pues no había otra cosa que hacer. No había nada de producción, no había ninguna serie, no había novelas, estaba todo parado y lo único que iban a hacer era este programa de Televisa. Y dije, pues voy a hacer casting. Hice casting en Guerreros y obviamente gané todas las competencias porque era un casting y eran como una fila llena de un montón de compañeros, de chavos de diferentes edades y nos ponían a competir, tú contra tú contra ti, tú contra él, tú contra el otro. Y los tiros eran muerte súbita. Gana este güey, el que gana de los que ganan, el otro se va a su casa y se van estos dos. El que gana pasa a la siguiente fase contra el otro y así hasta que llegabas al final. Entonces empecé a ganarle a todos los chavos. El primero me tocó contra uno de 22, luego me tocó contra uno de 27, luego contra uno de 31 o algo así. Hasta que llegamos a la final, Silverio y yo. Silverio había ganado porque estábamos como en la mitad él y yo. A mí me tocó partir por la parte de los jóvenes y a él de los más mayores, que tiene un año más que yo. Entonces, cada uno ganó a todos los demás hasta que llegamos al final y al final nos tocaba él contra mí. Y él pasó a ser uno de mis grandes amigos también. Y justo cuando ya estábamos preparados para competir él contra mí, dice la productora, no, paren, vayan a cambiarse, denle una equipación a los dos están dentro. Ya no tuvimos que competir él contra mí y los dos nos quedamos en el proyecto. Entonces también fue muy bonito. Y luego la vida también me llevó a compartir mucho con él, ¿no? Pero sí fue, no sé, fue como una enseñanza también de cuando crees que ya Dios te ha soltado la mano y que crees que ya no hay esperanza. Y hay algo que quiero decir también porque tú siempre me has traído mucha tranquilidad, entre comillas, en mis peores momentos. Porque ya ves que yo soy muy desesperado. Y cuando siento que todo va mal y de repente me dan mis colapsos también y no todo es tan bonito, no es todo oro lo que reluce. Yo también, obviamente, aprendo y de repente tengo que respirar y hacer mis meditaciones y ya me calmo, pero en los momentos que me da mi colapso y que me da mi ansiedad, porque soy muy ansioso, también me tiendo a desesperar a veces. Y entonces me acuerdo que siempre y cada uno de los momentos en los que me desesperaba y ya sentía que todo estaba perdido y que ya se me había ido la serie o que ya no me estaba saliendo el próximo proyecto, tú venías y me decías, bro, y te reías. Te reías porque me decías, ya te conozco, ya sé cómo funciona tu energía o cómo funciona tu alma. Que cada vez que te dan esos ataques y cada vez que estás estresado, es porque detrás, a los pocos días te van a llamar para un proyecto. Y pasaba eso. O sea, me veías desesperado, entonces yo estaba desesperado y tú llegabas y te hacía gracia verme así, porque decías, uy, este ya se está desesperando, ya le viene el proyecto. Entonces, y luego decía, sí es cierto, o sea, ¿para qué me desespero? Pero es como una señal que me pasa a mí. Es ya el tope, es como en El Alquimista, creo que le dicen la prueba del conquistador o algo así, que ya es lo último. Mira, esta es la última prueba que te voy a poner y aquí está el premio. Entonces, en ti yo veía eso muy evidente cuando estaba cerca de él, como que, no, pues ya. Sí, y era como... y entonces ya empecé a entenderlo y ya ahora cuando me pasa, me acuerdo de ti en esos casos. Y a lo mejor Ferca actualmente me dice, no, tranquilo. Y digo, no, ¿sabes qué? Sí me voy a tranquilizar, porque me acuerdo que Ángel decía que cuando yo estoy tan de la fregada es porque me viene algo ya. Entonces, y me tranquilizo y las cosas empiezan a fluir. Y entonces te abres a las posibilidades y empiezan a aparecer. Entonces Así es muy loco. Cuando te relajas, ahí sucede. Chicos, bueno, aquí estamos con Jorge. Mira, vamos a hacer una segunda parte porque esto está muy interesante. Ya abarcamos la primera parte que fue tu llegada a México y toda la experiencia. Ahora vamos a la parte más actual. Entonces, espérenlo una segunda parte del episodio con Jorge, los hijos de Dios. Let's go, baby. Vamos, familia. Venga.